Buenas tardes, grupo de Nuevo Testamento 1. Espero que hayan pasado las festividades religiosas de muertos de la mejor manera, resguardados en su hogar y que todo haya salido de la mejor manera. Vamos a iniciar nuestra clase última, espero yo, de lo que es sectarismo y protestantismo. Vamos a hacer una pequeña oración para iniciar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Ven Espíritu Santo, ilumina los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues retomando nuestra clase, en clase anterior vimos todos los antecedentes de cómo se dio la situación para que surgiera el famoso protestantismo. Entonces, hoy vamos a culminar esta clase. Bueno, si ya vimos todas las razones internas, los problemas internos que tenía la Iglesia Católica y que dieron como consecuencia el cisma, también tenemos que contemplar que así como hubo gente que perdió el rumbo en los orígenes, en los objetivos de la Iglesia, también hubo gente santa y buena que defendió a la Iglesia y que con su vida y su ejemplo apoyaron la contrarreforma para que en su momento la Iglesia retomara su camino. Hubo santos como Santa Teresa, como me parece que es San Javier Borromeo, otros santos que surgen, San Ignacio de Loyola, muchos santos que hicieron su contribución importante para la contrarreforma de la Iglesia. Bueno, vamos a ver ahorita ya realmente, con esto culminamos nuestros temas, que dice, quisiera leerles un breve resumen de lo que nuestros temas en el libro están indicando. Jesucristo fundó su iglesia en seres humanos y aunque la obra es de Él, no quita que los humanos seamos responsables en el resultado de la obra. En esto tenemos que considerar que recibimos de Dios el libre albedrío y que sin importar las situaciones que estén, siempre nosotros estamos enfrentados a la decisión sobre lo que queremos hacer y cómo lo queremos hacer. Entonces dice, por tanto, así como hubo santos, hubo también escandalosos libertinos humanos con ideologías que se alejaron de la verdadera doctrina cristiana. O sea, como les decía, así como hubo gente buena, así como hubo gente muy mala que dañó con su conducta a la Iglesia, también hubo gente muy santa y muy buena que con su vida dio testimonio de la fe en Cristo Jesús y que ayudó a la corrección interna de la Iglesia. Y cuando las contradicciones o el alejamiento es insuperable, esto conduce a un cisma. Así se dio el cisma de Occidente, conocida hoy como Reforma Protestante. El Concilio Vaticano II nos dice algo. ¿Qué nos dice? Nos dice, vean lo siguiente, digámoslo sencillamente, el problema no era intentar reformar el interior de la Iglesia, estas le eran necesarias. El problema es separarse de ella adoptando la salida fácil de formar otra Iglesia. ¿Qué quiere decir? Es como si nosotros había un vestido que se cortó mal, que se hizo mal, que no le acomodaba en ninguna parte, estaba chueco, mal hecho. Resulta mucho más fácil, que fue la salida de Lutero, era más fácil quitar ese vestido, tirar ese vestido y hacer uno nuevo, según la manera del enfoque de Lutero. En el caso de nosotros, no es así. En el caso de nosotros, lo que estamos tratando es de ver que nosotros teníamos que haberse tratado de arreglar desde su interior a la Iglesia y no dejarla botada e ir a formar otra, como fue la actuación de este señor. Dice, como señala el concilio, es mutua la responsabilidad. O sea, con esto nosotros queremos dejar bien claro que no se tiene que
castigar, condenar, así como son los malos de la película, los protestantes. No es así. El Concilio Vaticano II dice que ambas iglesias, en este caso, tanto la cristiana, católica, como la protestante, tiene que reconocer que ambas tuvieron una gran parte de culpa. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque el otro señor, porque se le hizo muy fácil simplemente salir, denunciar los errores y formar otra iglesia, y la iglesia católica, la iglesia cristiana, por la corrupción interna tan grande que manejó y que se perdió de vista los orígenes y los objetivos de nuestra fe. Ahora dice, vamos a ver ya nomás así de rápidos, ¿cuáles son las discrepancias principales entre el protestantismo y el cristianismo? Volvemos a hacer hincapié que recordemos que somos cristianos todos. Cristianos, se nos denomina cristianos por el hecho de ser seguidores de Cristo. Y tanto los protestantes como en este caso nosotros como Iglesia Católica somos seguidores de Cristo, aunque con varias discrepancias y en algunos casos la Iglesia protestante con algunos errores de comprensión o de interpretación de las Sagradas Escrituras, pero en términos generales todos somos cristianos, que ahora por situaciones diversas ellos se quedaron con el nombre de cristianos y nosotros pareciera que ya no somos cristianos porque nos decimos católicos. Bueno, pues es una cuestión de malentendida, ¿no? Pero nosotros tenemos que considerar que nosotros también somos cristianos. Entonces aquí vamos a hablar, el protestantismo y el cristianismo, las discrepancias principales son tres. La primera es la sola escritura. Dice, ¿a qué se refiere? Que Lutero empieza a establecer que solo va a creer en lo que está establecido en las Sagradas Escrituras. Si no está escrito en las Sagradas Escrituras, no lo cree. Al no estar establecido en las Sagradas Escrituras, según su interpretación con palabras claras, él desconoce el magisterio de la Iglesia. En este caso, la autoridad papal. Aparentemente uno pudiera decir, bueno, es lo único que él está desconociendo, pero todo lo demás lo acepta. No, porque al no aceptar la autoridad papal, se pierde también la autoridad de lo que sería los sacramentos. ¿Por qué? Porque los sacramentos son instituidos por el magisterio de la Iglesia. Bueno, son establecidos por Jesús, pero son... no los aplican, no los ponen los sacerdotes, excepto el bautismo y el matrimonio, ¿verdad? Pero en este caso, los demás sacramentos, el más importante, que es la Eucaristía, solamente pueden hacerla los sacerdotes con manos consagradas, ¿verdad? Entonces, si se desconoce la autoridad papal, pues se desconoce el magisterio de la Iglesia, se desconocen los sacerdotes, ya no hay, ya no podría haber consagración, y entonces pues como que perdemos una parte, la parte más importante de nuestra fe. También se desconoce entonces el sacramento de la penitencia, porque ya no podría haber confesión si no se reconoce la autoridad para perdonar los pecados del magisterio de la Iglesia, en este caso de los sacerdotes, ¿sí? Y así sucesivamente iríamos, o sea, ya no podría haber más orden sacerdotal. ¿Por qué? Pues porque pues ya no habría quien ordenara a los sacerdotes, y esto da como consecuencia también que ellos desconocen lo que son santos y a la Virgen Santísima, porque recuerden que nosotros vemos a los sacerdotes son como que nuestros intermediarios entre Dios y el hombre, ¿verdad? Entonces, el asunto es, ya no podría haber más sacerdotes, y entonces ellos ya no pueden establecer cuando hay santidad en alguna persona, porque son ellos los que establecen mediante el proceso, los estudios que hacen para poder determinar la santidad. Pues ya no se puede, ya no se desconoce esa autoridad también. Entonces vean cómo aparentemente algo tan sencillo viene como en cadena con cosas muchísimo más importantes que el simple hecho de decir que desconozcan la autoridad papal. Sí, bueno, pues entonces esta es una de las grandes discrepancias que tenemos que tiene el protestantismo con la Iglesia Católica.
Dice, ellos dicen que para ellos la única cabeza de la iglesia es Jesucristo, por lo tanto no es necesaria la existencia del sacerdote porque el Papa, porque él no es cabeza de nada, la cabeza exclusiva de la iglesia es Cristo, y entonces pues desconocen de esta manera la autoridad del magisterio. La segunda discrepancia importante son los sacramentos. Ya hablamos anteriormente que al desconocerse la autoridad del magisterio de la iglesia, se pierden muchos sacramentos. En este caso, por ejemplo, dice, la tercera discrepancia es la salvación solo por la fe. Recordemos, ¿qué nos dice aquí? Con base en la carta a los romanos, Lutero plantea que solo la fe en Jesucristo es la que nos salva y que dado que Jesús ya pagó con su sangre nuestros pecados, las obras ya no son necesarias. O sea, es como decir, por esas razones que ellos se consideran que por el simple hecho de tener fe en Dios, ya no tienen que esforzarse en nada más, ellos ya tienen la salvación asegurada, ¿sí? Y pasan por alto lo que son las obras. Entonces recordemos que ahí nos decía San Pablo, ¿no? O sea, aquí el problema está en que yo a través de mis obras te puedo demostrar mi fe, y tú sin obras, ¿cómo me demuestras tu fe? Entonces acá nos dice, en el Concilio Vaticano II se establece la postura de la Iglesia con relación a los protestantes. ¿Y qué es lo que nos dice? Que se tiene que establecer un diálogo fraterno con ellos, pero sin caer en el irenismo. ¿Y qué cosa es el irenismo? Es el hecho que con tal de establecer una buena relación con ellos, la Iglesia Católica cediera en cuanto a cuestiones de fe. O sea, que con tal de llevarnos bien, yo acepte hacer a un lado algunas situaciones de fe con tal de de que se establezca esa relación fraterna. Entonces, no puede ser así. Aquí nos dice, el Concilio Vaticano II estableció la postura de establecer un diálogo fraterno con las iglesias nacidas de la Reforma Protestante, pero sin caer en el irenismo, que es un acercamiento a las otras sectas a costa de ceder en la fe. Como decía yo, es en determinados conceptos, con tal de llevarnos bien voy a aceptar, porque entonces estaríamos cayendo en lo que hemos hablado en ocasiones anteriores, el problema del relativismo, ¿verdad? Es, no quiero problemas contigo y entonces yo acepto que tú estás bien, aunque yo no esté de acuerdo contigo. Entonces no te señalo, no defiendo mis conceptos, mis creencias, porque quiero llevarme bien contigo y porque no quiero tener problemas, ¿no? Entonces este es uno de los grandes problemas que vive en nuestra actualidad la iglesia y que nos ha llevado pues a cierta decadencia. Entonces aquí nos dice, ¿cuáles son las consecuencias de la contrarreforma y que estamos viviendo aún en nuestros días? Dice, había que reconocer que a 500 años de distancia sigue habiendo grandes prejuicios y carencias de ambas partes, tales como falta de una pastoral bien estructurada, vamos a decir, carencia de vocaciones, ignorancia. O sea, ¿qué dio como consecuencia? Pues que ahora cada vez tenemos menos sacerdotes, ¿verdad? Cada vez hay menos vocaciones sacerdotales, cada vez se están cerrando iglesias, se están cerrando, hay monasterios, hay congregaciones que pues ya nada más las monjitas que están ancianitas están ahí manteniendo la agrupación, pero en la medida en que ellas vayan falleciendo, pues esto va desapareciendo. ¿Por qué? Porque no hay nuevas vocaciones, ni religiosas, ni sacerdotales, ni de frailes, de congregaciones, no las hay. Entonces, todo esto, esta es parte de las consecuencias del problema que hubo del protestantismo. Específicamente, al interior de la Iglesia Católica existe otro fenómeno preocupante: la tendencia y los movimientos de grupos sin espíritu de unidad eclesial por la falta de una pastoral de conjunto, falta de preparación seria y sistemática, gran ignorancia de la palabra de Dios.
Nosotros encontramos en muchas parroquias, y bueno, creo que todos en nuestra propia parroquia hemos vivido el hecho de que se forman grupos, el grupo de los, como dicen, las legionarias de María, los carismáticos del Espíritu Santo, el movimiento familiar cristiano, una serie de agrupaciones que se van formando por la veneración de a determinada imagen o santo. Y entonces esto se hacen muchas agrupaciones dentro de la iglesia, pero aparentemente dijéramos, es bueno, sí, claro que es bueno, si lo vemos desde el punto de vista como una devoción. Pero ¿qué pasa con esas agrupaciones cuando no hay una estructura bien establecida? No hay una pastoral que esté guiando a esas agrupaciones. Son como pequeñas islas que están separadas y que corren el riesgo en determinado momento de dar, por la ignorancia y la falta de preparación de las personas líderes en esos grupos, ¿sí?, que empiecen a crear a veces pues hasta como cierta, una de dos, o caen en el fanatismo o en su defecto empiezan a hacerse como pequeñas, pues ahora sí que como pequeñas iglesias protestantes dentro de la iglesia católica. ¿Por qué? Porque ellas van a dar sus explicaciones, van a leer la palabra, pero con sus propias interpretaciones, porque no hay una preparación ni hay una guía espiritual adecuada. Entonces eso es problema, porque no hay una pastoral. Aquí nos dice una pastoral de conjunto bien establecida. Y luego esto mismo genera que todas esas agrupaciones desarrollan una lucha de poderes internas dentro de las parroquias, que se ponen como enemigos sin ver que el objetivo debería de ser un objetivo común, el de todas las agrupaciones, y de que debería de haber la hermandad entre ellas. No, sino que aquí como que todas quieren jalar agua para su molino y atacar a los contrarios. Entonces se pierde de vista completamente cuál es el objetivo dentro de la iglesia, y damos un antitestimonio, que es parte de lo que nos estaba diciendo acá al principio. Dice, hay una mutua responsabilidad cuando fue la fractura de el protestantismo y la iglesia católica, pero el problema mayor fue que dimos un antitestimonio terrible, ¿no? Porque se tiene que analizar, y ya leímos que entonces al tener que hacer un análisis de por qué sucedió esto, pues la iglesia no sale como que muy bien parada, ¿verdad? Entonces esto es un gran antitestimonio, porque la iglesia, que era nuestra guía en determinado momento y que es la que debió de haber sido el ejemplo a seguir, pues es la causante de esta ruptura muy grande, ¿verdad? Entonces, con estos comentarios ya podemos contestar los cuestionarios últimos que tenemos. ¿Se recuerdan que les había yo dejado de tarea el cuestionario que está en la página 145? Entonces vamos a contestar estos cuestionarios y con estos concluimos lo que es Nuevo Testamento 1. Entonces dice, ¿qué es el Renacimiento? El Renacimiento es un periodo, o sea, ya aquí ya son las respuestas conclusivas, ya están resumidas, y esto es lo que ya queda en nuestro cuestionario. Ya saben que, como siempre, puede haber variante en la forma en que nosotros expresemos nuestras respuestas, pero la idea tiene que ser la misma, ¿sí? Dice, ¿qué es el Renacimiento? Es un periodo histórico que se ubica en Europa entre el siglo XIV y el XVI. Es el paso de la Edad Media a la época moderna, por así decirlo. Este cambio, o este periodo, fue un periodo que marcó unos cambios económicos terribles, cambios políticos, cambios culturales. Todo eso es lo que representa el Renacimiento. Esto es por la Reforma Protestante, por la contrarreforma de la Iglesia, por todas estas situaciones se generan todos estos cambios. ¿Qué es la Reforma Protestante? Es el movimiento nacido de Martín Lutero y que llevó a la división de la Iglesia con el conocido Cisma de Occidente. Pregunta 3. ¿Cuáles son los puntos de discrepancia con las iglesias protestantes? Ahorita los acabamos de explicar, que son 3: la sola escritura, los sacramentos y la sola fe que salva. La pregunta 4. ¿Qué dice el Concilio Vaticano II sobre ellos?
que sobre los protestantes dice que se establezca un diálogo fraterno sin caer en el irenismo, que es el acercamiento a las sectas a costa de la fe. Pregunta 5. ¿Cuáles fueron las causas de la Reforma protestante? Las anomalías de una iglesia que se había distanciado de sus orígenes santos y la depravación interna, vicios y excesos internos de la iglesia. Obviamente eran cuestiones internas de la iglesia, pero que fueron vistos por toda la feligresía, ¿verdad? O sea, todo fue a ojos del pueblo, aunque fueran problemas internos, pero fueron a ojos de los demás, y esto dio como consecuencia la ruptura. Pregunta 6. ¿Qué importancia tiene el aspecto político? La identidad y unidad del catolicismo es un gran riesgo que impide el control del imperialismo en América Latina. Ojalá y tuvieran algunos de ustedes manera, realmente no es un tema de nuestras clases, pero esto es importante que ustedes se documenten más de otra forma, que tengan ocasión de conocer el famoso Plan Monroe, que es un plan en donde se busca la destrucción de las bases familiares. ¿Por qué? Porque las bases, porque la iglesia tiene sus pilares fuertes en lo que es la familia. Entonces, al destruir la familia, están destruyendo en parte la raíz de lo que sostiene a la Iglesia Católica. Entonces ellos lo que están buscando es destruir, es hacer caer a la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica representa un gran riesgo, porque todos los ideales, todos los mandamientos, las reglas de la Iglesia Católica están en oposición con la mayoría de los gobiernos. ¿Por qué? Porque la mayoría de los gobiernos tienen otros intereses de tipo político, de tipo económico, de tipo cultural, pero el aspecto espiritual pues está totalmente hecho a un lado. Entonces, la Iglesia Católica es un bastión fuerte, una fortaleza que les impide para que el capitalismo, el socialismo, el comunismo, todos ellos invadan al mundo. Entonces, una manera de quitarse la iglesia, dice, ¿cuáles son la fuerza de la iglesia? La familia. Y entonces una manera de hacer caer a la iglesia es empezar la destrucción de las familias. Entonces todo esto está documentado en ese documento. Si tienen la posibilidad, consíganse un libro que se llama Las 94, creo que son las 94 virtudes atacadas, así se llama el libro. Entonces, si tienen ocasión, ahí en la introducción está parte de este documento para que vean cómo está bien planificada la forma, cómo han ido destruyendo a la familia, que es, digamos que el corazón de lo que nos mantiene unidos a la Iglesia Católica. O la Iglesia Católica nos tenía mantenidos unidos en familia, es recíproca la relación, ¿sí? Entonces, esto lo van a ver, y eso es lo que nos está diciendo acá, que ¿qué es lo que dijeron acá? Dice, el informe Rockefeller le reportó al gobierno norteamericano. Fíjense, esto es nada más así una fraccioncita. Este es otro documento, el documento Rockefeller. Se emitieron varios documentos. Entre ellos es el Plan Monroe, y el otro es el informe Rockefeller. Vean lo que dice el informe Rockefeller. Dice, debemos tener cuidado con la iglesia latinoamericana, pues si se cumplen los tratados de Medellín, atentan contra nuestros intereses. ¿Se acuerdan que los americanos tienen el lema de que dicen América es para los americanos? Y nosotros no estamos en el plan, ¿verdad? Entonces, ¿en dónde es las mayores fuentes de la iglesia, o digamos, el corazón ahorita en la actualidad era América Latina, era el corazón del catolicismo? Y entonces una manera de atacarla es generando tantas leyes y tantas cosas que van haciendo, primero por el Plan Monroe, la división familiar, y luego ahorita con el Plan Rockefeller, y con el hecho de nuestra cercanía, las leyes de equidad de género, la ley del aborto, la ley de como la eutanasia y todo este tipo de cosas, ¿qué es lo que van haciendo? Generar división y ruptura interna también dentro de la feligresía.
Y al haber la persecución que se da a la iglesia, es como una consecuencia de todo esto, buscando el que pueda entrar libremente el socialismo, libremente el capitalismo, pero todo esto está detenido por el dique que es la Iglesia Católica. Entonces es una manera de destruirla, es la persecución que se ha desatado en nuestras últimas fechas ante esto. Obviamente, por otro lado, trabajado también con la destrucción de valores, con la destrucción, como les decía hace rato, el famoso relativismo que nos han fomentado y que todos, a muchas veces sin que nos demos cuenta, caemos en él con facilidad, ¿sí? En ese supuesto respeto a la libertad de los demás, perdemos de vista parte de lo que nos enseñan las Sagradas Escrituras, de decir, cuando ves que tu hermano esté haciendo mal, que esté actuando mal, ve y señálale. Señálale en lo que está haciendo mal, que se enoja, no importa, tú tienes que señalarle lo que está haciendo mal, ¿sí? Lleva un testigo, lleva 2 testigos, lleva a los ancianos, y si no te hace caso, bueno, entonces deséchalo del grupo y ni siquiera tengas trato con él. Haz oración por él, pero aléjate de esa persona, ¿sí? Y sin en cambio eso ya no lo queremos hacer, porque en ese supuesto respeto yo digo, no, pues él es libre de pensar lo que él quiera, aunque yo no creo en ello, aunque yo no estoy de acuerdo, sé que está haciendo mal, pero como no quiero tener complicaciones con ella, lo dejo pensar lo que ellos quieran. Entonces ya vieron cómo caemos con mucha frecuencia en el relativismo todos, sin darnos cuenta, y empezamos a perder de vista lo que tenemos que hacer de evangelizar a los demás, porque cuando nosotros señalamos los errores que estén cometiendo, es una manera de estar evangelizando. Claro, tampoco se trata de que estemos de chismosos, ¿verdad? Pero sí tenemos que estar dando testimonio de nuestra fe, no solamente con las palabras, sino con nuestro ejemplo de vida. Bueno, segundo cuestionario. El otro cuestionario era el de la página 156. Dice, ¿qué rasgos presenta el sectarismo? Pregunta 1. ¿Qué rasgos presenta el sectarismo? Dice, a ver, si nosotros conocemos las sectas, y bueno, conocemos las más generales o las más comunes en nuestros tiempos y en nuestras comunidades, que son los Testiguitos de Jehová, los mormones, los cristianos pentecostales, que son los que prevalecen más que ninguna ahorita en nuestros tiempos y en nuestras comunidades, son los que normalmente andan tocando puertas, ¿verdad? Entonces dice, ¿qué hacen ellos? Las sectas, y esto lo investigué por otros lados también, porque nuestro libro como que no es muy claro en este aspecto, ¿verdad? Dice, las sectas son manipuladoras, engañosas al presentarse como solución a los problemas de la vida. Exigen sumisión, o sea, sométete, ¿sí? Obediencia y servilismo al dirigente o líder. Someten a la explotación o violencia a sus adeptos. Violencia psicológica, o sea, ya saben que es o esto o te condenas, o esto o te castiga Dios, o esto. O sea, ellos todavía siguen manejando el miedo de alguna manera para someter a las personas. Dice, hacen a sus adeptos esclavos, aunque no por la coacción o por la intimidación directa, sino mediante un proceso aparentemente voluntario que graban en la mente de los seguidores, confundiendo su libre albedrío con la obediencia. O sea, se los manejan de una manera tan fina, tan discreta, que ellos sienten que ese sometimiento que tienen al líder no es al líder, es un sometimiento a Dios. Y entonces, de esa manera ellos están confundiendo su libre albedrío con la obediencia, pero no a Dios de alguna manera, sino a su líder. Segunda situación, dice, segunda pregunta, ¿cuáles son las principales causas del sectarismo? Dice, la falta de valores universales y el hecho de que ahora vivimos un periodo, dice, el consumismo, o sea, ves la televisión, sales a la calle y por donde quiera lo que te están fomentando es el tener, no el ser. O sea, es compra, vende,
debes de obtener esto, te mereces aquello, tú tienes derecho a esto, o sea, todo este tipo de cosas, y es un consume, compra, obtén, pide, exige, o sea, es un tener, y se pierde conciencia del ser. Dice, aquí es el consumismo, la guerra, el hambre, la injusticia, la desesperanza. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, ahora cuando llegan las elecciones? ¿Por qué hay un alto nivel de abstencionismo para ir a votar? Pues porque ya todos caímos en la desesperanza, o sea, en aquello así como de decir, como, ¿para qué voto? De todos modos, sube el que suba al poder, todos son abusivos, todos son tramposos, roban, prometen cosas que nunca cumplen, a la mera hora, ahorita me prometen mucho y al rato terminan ellos yéndose con la cartera llena, ¿no? Entonces, todo eso nos causa una desesperanza, una decepción en la que ya no queremos ir. Pues dentro de la iglesia pasa algo similar, ¿sí? La desesperanza, así como de decir, pues hemos malentendido nuestra fe. ¿Se acuerdan que les decía? A veces se establece una mala relación o una equivocada relación con Dios, en donde establecemos eso como de compraventa con Dios, o sea, es yo te doy, tú me das, y cuando las cosas no se me dan como yo espero, en la forma en que yo espero, y cuando yo considero que me lo debe de dar Dios, caigo en la desesperanza, ¿sí? Igual que también es así como dices, no hay ni para dónde ver, por todos lados hay una gran deshumanización, ¿verdad? Entonces, esa es parte de la desesperanza y el problema que viene con todo esto. El rebajamiento del hombre a niveles insospechados, la violencia, ¿sí? O sea, ya ahorita comentaba justamente hace unas horas con mis hijas el hecho de decir, vemos las noticias y nos quedamos pasmados de que te pasan y te lo pasan en la cámara tal cual, acaban de matar a una persona porque hasta parece que los entran con el coche y pácatelas, le dan como que viven una impaciencia, ya no hay respeto a la vida, y pues no habiendo el respeto a la vida, ¿qué es lo que vas a respetar? ¿Qué hay en este mundo que puedas respetar cuando no hay el respeto básico a la vida del ser humano, ¿sí? Si están aprobando el aborto, matar a criaturas, o sea, matar a una persona mayor es lo de menos, ¿verdad? Dice, yo creo que, pues yo he escuchado a muchas personas que pueden ser muy duras con las personas adultas, pero se doblan ante una criatura, ¿sí? Y si estamos, se está mirando la aprobación de leyes donde se aprueba el asesinato de las criaturas en el seno materno, ¿qué hay que puedan respetar después? ¿Sí? No hay nada, se pierde totalmente el respeto a la vida. Bueno, dice, la dependencia de países poderosos. Otra situación, el hecho, alguien decía por allí que era muchos ven como una bendición que estemos pegados a un país poderoso como Estados Unidos, pero son más las cuestiones negativas que nosotros como país tenemos, y desde el punto de vista espiritual, o sea, más cosas malas que cosas buenas. ¿Por qué? Porque estamos jalando ideologías del otro país cuando nosotros no tenemos la preparación, ni la idiosincrasia del mexicano no se presta muchas veces para las ideologías que jalamos y que aprendemos de allá. Dice, entonces estamos jalando, por ejemplo, dices, en México anteriormente se casaba un porcentaje altísimo de personas, pero dado que las películas, el amor libre, todo lo que vino de Estados Unidos, pues ya nos contaminó, y entonces ahora nosotros estamos en los mismos porcentajes prácticamente que Estados Unidos. O sea, ya no te casas, es nada más únete, o sea, te juntas con la otra persona y ya. Y ya no se va perdiendo el sacramento del matrimonio, ¿sí? El porcentaje es mínimo ahora de las personas que se casan, ¿sí? O que se casan con la mentalidad a la primera de decir, si nos entendemos, y si no, pues nos dejamos, ¿no? Y ahí tenemos matrimonios que se hacen ahorita y que a 1 año o 2 años, pues ya, adiós, ¿no? Y ya andan buscando a la segunda esposa o al segundo esposo. Entonces, todo este tipo de cosas, dice, ¿de dónde vienen? De ideologías que jalamos. ¿Por qué? Porque nos contaminan con las modas, con el vocabulario,
con las, ¿cómo se llaman? En este caso, con la cuestión cultural, ¿sí? Y nosotros no tenemos la preparación para ello. Entonces, por un lado, adoptamos las costumbres de allá, pero malentendidas. Sí, entonces aquí nos dice, la dependencia de países poderosos, el financiamiento a las sectas para provocar divisiones. Se ha probado en muchas situaciones que, por ejemplo, sobre todo en las comunidades más pobres, como es por los estados de Chiapas, de, ¿cómo se llama? Yucatán, por allí, todos estos lugares son financiadas las sectas para crear división entre sectas y entre la secta que llegue a posicionarse y el catolicismo. Entonces se dan unas riñas tremendas donde hay muertos, donde hay divisiones de pueblos completos por esa división, pero normalmente las sectas que llegan a establecerse allí son sectas que están financiadas económicamente por países extranjeros. Ni siquiera por nuestro propio país, sino por países extranjeros. Entonces dice a las sectas para provocar divisiones. Recordemos el dicho de divide y vencerás. La libre interpretación de la palabra que genera subdivisión dentro del protestantismo. Ellos mismos se subdividen. Porque esa situación que hizo Lutero de que porque no estaba de acuerdo con la forma de la interpretación del magisterio de la iglesia y la separación de fundar una iglesia, pues sentó los precedentes para que dentro de su misma iglesia empiecen. Él funda la iglesia luterana finalmente, ¿no? Y después de la iglesia luterana ya salen los pentecostales, los metodistas, los unitarios, ¿sí? Dice que genera subdivisión dentro del protestantismo. ¿Y por qué? Pues porque cualquiera, nada más no estoy de acuerdo con una pequeña fracción de lo que tengan ellos como parte de su secta y ¡zas! Sí, o sea, no hay problema, quédate tú con esto y yo voy y hago mi propia iglesia. Y luego alguno de los mismos seguidores de esa iglesia ahora no está de acuerdo con otro detalle, me salgo y fundo mi iglesia, ¿verdad? Esa es la situación. ¿Por qué? Porque no hay una regla que establezca y que guíe, que ponga en línea la interpretación que ellos deben de seguir. Al dar la libertad de la libre interpretación de la palabra, pues les abrió la puerta para que cada quien haga la iglesia. En una familia puede haber 3 personas diferentes, con diferentes ideas y cada una tiene la libertad de formar su propia iglesia. Sí, bueno, entonces seguimos. Pregunta 3. ¿Qué relación hay entre sectarismo y cultura? Les leo mi respuesta. Nuestra época actual es la época del antropocentrismo. ¿Qué es el antropocentrismo? Es la filosofía que considera al ser humano como centro de todas las cosas, ¿sí? Y el fin absoluto de la creación y del humanismo, la filosofía o movimiento que exalta las cualidades propias de la naturaleza humana, buscando dar un sentido racional a la vida del hombre, basándose en los clásicos griegos y latinos. ¿Qué nos está diciendo acá? Son un tanto similares, entre comillas. O sea, no vamos a entrar a la filosofía de plano, pero son parecidas, ¿sí? En el caso del antropocentrismo es que el ser humano es lo importante, ¿sí? Y ahí tenemos una bola de subdivisiones que son, por ejemplo, cómo predomina ahora la cuestión de los metafísicos, los espiritistas, una bola de situaciones en donde se busca que los metafísicos y hay otro que los cienciólogos, los quién sé qué tanto. ¿Por qué? Porque todos ellos lo que buscan es exaltar, en este caso, algunos exaltan la inteligencia del hombre, en otros exaltan el hombre, simplemente el hombre por el ser un ser pensante es lo más importante. Todo lo demás no es importante, lo importante es el hombre como tal. Y si parte como tal es el hecho de que el hombre esté cómodo y a gusto, entonces todas las cosas, todo se tiene que doblegar, tiene que ser sometido a la voluntad, al deseo, al placer del hombre, a la comodidad del hombre, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque el hombre es lo importante.
ya se pierde el sentido de comunidad, o sea, son cuestiones que vuelven al ser humano egoísta, individualista. Entonces, todo esto es lo que genera una cultura diferente. Ahí vienen los famosos del Feng Shui, o no sé cómo se llama eso. Todo este tipo de cosas, ¿cómo le llaman? Hay por ahí otro grupo que le llaman, ¿qué? Los Rosacruz, no sé. Yo la verdad no estoy muy enterada de mucho de esto, no me he puesto a investigar al respecto, pero sí sé que hay muchas cosas de este tipo. Entonces dice, esto genera una gran incertidumbre existencial, porque de repente pues yo estoy mirando la televisión, un programa cualquiera, y de repente me empiezan a poner allí todo que todo está controlado por la mente humana, y que si yo hago esto, y que si yo como aquello, y que si yo practico tal o cual actividad, voy a desarrollar todo mi potencial mental y demás. Sin querer voy cambiando mi visión de la vida, y aparentemente algo tan simple, pero me empieza a jalar, ¿sí? Si yo estoy viviendo un periodo de gran estrés, en lugar de que yo busque el hecho de acercarme a Dios, de buscar el apoyo divino para encontrarme a mí misma y solucionar mis problemas, pues ya me voy a poner a practicar yoga, ya voy a ir a que me lean las cartas. O sea, vean cómo todo tiene su manera de dañarnos de alguna manera, ¿sí? Dice, ¿por qué? Porque tenemos una gran incertidumbre, así como de repente, como decimos, ¿para qué estoy aquí? ¿A dónde voy? ¿Cuál es mi objetivo en esta vida? Dice, ¿qué es lo que nos genera la incertidumbre existencial? Es la angustia, la soledad, el miedo, la ansiedad, el estrés, todo esto, que lleva al hombre a evadirse en el activismo, ideas que promueven otras. Dice la televisión, la moda, los amigos. ¿Qué son los amigos? Pues los grupos, las redes, el Face, el TikTok, ¿qué es lo que hacen? Yo el otro día, bueno, la verdad es que yo ni siquiera tenía descargado el TikTok, pero mi nieto me lo enseñó, me lo descargó, y por curiosidad pues me puse a ver ahí, y uno se queda asombrado. O sea, comentaba con mis hijas, la palabra pudor prácticamente ya se perdió, ¿verdad? O sea, con el mínimo de ropa salen ahí las personas. Y no estamos hablando como pudiera haberse dicho, ay, es que son los jóvenes o los chamacos nuevos, no. Gente mayor, gente de todos los estratos socioculturales, y todos salen con el mínimo de ropa. Se trata de, en todos esos videos que pasan ahí, tratan así como de promocionar la sensualidad, despertar la sensualidad. Lo asombroso es que ya se perdió, o sea, hay una tal carencia de valores, que inclusive eso lo están presentando con los niños pequeños. O sea, así como si fuera algo muy gracioso el presentar a una niña de 7, 8 años vestida de una manera que promueve el hecho de que se despierte la sensualidad, no solamente en ella que está haciéndolo, sino quienes lo estén mirando también, ¿sí? Dice, y al no descubrir su identidad ni su destino, vemos el incremento en los suicidios. Nada de esto nos hace feliz. ¿Por qué se ha incrementado tanto la tasa de suicidios? Porque nada de todo esto que se ha hecho hace feliz al ser humano. La única felicidad está en Cristo Jesús. Dice, en los enfermos de estrés, en la drogadicción, ha crecido tanto el nivel de drogadicción, ha crecido tanto el nivel de violencia intrafamiliar, ¿sí? Ya sea con la esposa, con el esposo, con los hijos, con los abuelos, con quien sea, a todos los niveles, ¿sí? Entonces vemos cómo culturalmente afecta, porque ya tenemos un país que va a una decadencia terrible. ¿Por qué? Porque estamos cada vez más alejados de Dios. El estar alejados, el perder valores, el todo esto, es alejarnos de Dios de alguna manera. Pregunta 4. ¿Qué relación existe entre sectarismo y política? Lo que decía yo hace rato, la dependencia de países poderosos. Aparentemente nosotros acabamos de celebrar ahorita en septiembre la independencia de España, ¿verdad? Llegó la independencia. ¿De quién nos independizamos? De los españoles. Y yo diría ahora, ¿cuándo vamos a celebrar la independencia de Estados Unidos? ¿Sí?
Estamos dependiendo de ellos, de todo, en la cultura, como dicen, en las costumbres, en todo lo que estamos jalando de allá, porque ellos nos invaden con la música, con las películas, con todo estamos invadidos. Y ya no se diga nuestro gobierno, ¿verdad? Estamos sujetos, nuestros gobiernos están sujetos a lo que determinen los poderosos, que es lo que se tiene que hacer. Si ellos deciden que se tenga que imponer en nuestro país determinada ley, la ley de equidad de género, la ley del aborto, la ley, lo que se les ocurra, ¿sí? Se va a imponer porque si no empiezan las sanciones económicas para los países que se niegan a hacer determinadas cosas. Y nosotros somos un país tercermundista, ¿verdad? Entonces dice, la indiscriminada explotación de recursos naturales y humanos, las dictaduras, la corrupción gubernamental, los organismos financieros que mantienen al país o países latinoamericanos en un gran atraso cultural, una pérdida de valores al invadirnos con modismos lingüísticos, con música, películas, modas, estilo de vida, etc., buscando romper la unidad, aspecto riesgoso para el control del imperialismo. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Pues como les decía, divide y vencerás. Y entonces, ¿quiénes van a venir a gobernarnos y a quiénes van a decidir? Van a seguir siendo ellos. Pregunta 5. ¿Qué relación hay entre secta e iglesia? Dice, la secta protestante, al considerar la sola escritura, desconoce al magisterio de la iglesia, que es el guía protector y cuidadoso de la interpretación de la palabra, dejando la puerta abierta a la libre interpretación, haciendo que cada vez que no coinciden los puntos de vista o la concepción de las Sagradas Escrituras, simplemente forman otra agrupación religiosa cuando quieren y como mejor les plazca. En nuestra actualidad, dicen, o sea, yo no he hecho una encuesta, ¿verdad? Pero se nos habla de que hay un promedio de más de 500,000 denominaciones religiosas y que a veces las diferencias entre una y otra son por situaciones ridículas. Sí, a lo mejor porque aquí alguien puso una coma y esa coma, como a veces decimos nosotros burlonamente, si no haces la coma adecuada en el credo, aparentemente el crucificado, como dice, el crucificado fue Pilatos, no Jesucristo, ¿verdad? Entonces, por cuestiones mínimas, ya hay, esta es una secta y esta es otra. Y uno dice, todo es idéntico. Sí, pero porque acá ellos no creen que haya una coma y estos sí dicen que sí había una coma. Ya es otra secta. Entonces, todas estas situaciones son las que han generado, es la diferencia entre las sectas y la iglesia. Y en el caso, dice, se ha llegado a contar más de 500,000 denominaciones. Ahora, dice aquí, ¿qué diferencia hay entre secta e iglesia? Dice, la secta es un grupo que se separa de una iglesia. Su objetivo es la forma es determinada por su líder. O sea, el líder que funda la secta es el que marca las reglas y lo que puede o no puede creerse, ¿sí? Regularmente hay un objetivo oculto de lucro, ¿sí? En todas las iglesias protestantes hay un objetivo de lucro, ¿sí? Es difícil salirse de una secta. Cuando alguien ingresa a una secta y luego se quiere salir, es muy difícil para ellos salirse de una secta. Porque de alguna manera, porque te visitan, porque te presionan, porque te exigen, porque de alguna manera te crean una angustia de que ya prácticamente te vas a condenar o vas a tener problemas económicos, no vas a encontrar trabajo porque te han de alguna manera manipulado, como decíamos anteriormente, buscando la solución de tus problemas existenciales y muchas veces económicos más que nada, ¿sí? Ellos poseen, y otra diferencia es que ellos siempre están con la convicción de que solamente ellos poseen la verdad y que solamente ellos se van a salvar. Así que todos los que estén fuera de lo que sea esa secta no tienen salvación, ¿sí?
cosa que no sucede con la Iglesia Católica. Entonces ahora vamos a ver qué es la diferencia con la Iglesia. La Iglesia fue formada desde su inicio como tal, o sea, no se seccionó de ninguna otra. O sea, esta es la Iglesia que fundó Cristo y no se seccionó de ninguna otra. Sus bases son puras desde su inicio. El objetivo está definido y no cambia. O sea, Jesucristo dejó un objetivo. Los apóstoles siguieron ese objetivo. La Iglesia, aún como decíamos la vez pasada, sin importar que hubo muy malos papas, ¿sí? La Iglesia está guiada siempre por el Espíritu Santo y sus fines principales, los cimientos, los dogmas y todo lo que tenemos de la Iglesia, esos son inamovibles y siguen ahí. Entonces no tenemos cambio. Nosotros no estamos sujetos a, es que ahora el papa que llegó piensa así, es que ahora el otro papa que llegó ahora piensa de este modo y ya cambió aquello. No, las bases son las mismas, ¿sí? Entonces dice, la Iglesia Católica no tiene un fin de lucro, o sea, todo lo que obtiene no es nada obligado, es todo voluntario, porque nunca te están tocando la puerta para decirte tu diezmo es de tanto, ¿sí? No, o sea, te dejan la libertad, te dicen cómo calcular tu diezmo, pero si tú no quieres pagarlo, nadie te obliga, ¿sí? Todo esto es cuestión de conciencia. Dice, hay libertad para adhesión sin presiones de ningún tipo. O sea, una de las cosas que nos enseñan a nosotros los católicos es, yo te invito, yo te presento lo que yo creo y te invito a que tú mismo nos conozcas la fe realmente, la fe católica, y tú decides si quieres seguir en nuestra fe o quieres irte a otra o te quieres salir de la otra e ingresar a esta. La libertad es completa, ¿sí? Nadie te está visitando para estarte coaccionando y mira y ven a leer y te invito a esto y te invito al otro. No, o sea, esta es mi idea, esto es lo que yo creo, esto es lo que yo he aprendido, yo veo así las cosas. Lo que tú decidas hacer es cosa tuya, ¿sí? Dice, hay libertad para abandonarla sin efectos secundarios. O sea, aquí no hay de que si yo te busqué trabajo para que te pasaras a mi secta, bueno, pues si te sales de mi secta, sabes que a lo mejor pierdes hasta el trabajo. Pues no. O vas a perder la amistad de estos, o tenemos conocidos de que son testigos de Jehová, y entonces resulta que, por ejemplo, alguno de sus elementos, pues ya estaba así como que ella se quería pasar a la Iglesia Católica, y finalmente ella dijo, no me puedo pasar a la Iglesia Católica, porque si me paso, toda mi familia le prohíben que me hable, a toda mi familia me desconoce, y entre ellos estamos hablando de su esposo y sus hijos, ¿sí? Entonces, vean cómo de alguna manera se ejerce ese tipo de presión que no se da dentro de la Iglesia Católica. Dice, Dios se extiende a toda la humanidad y todos pueden salvarse si hay pureza de intención. Recordemos que Dios nos traemos inmersos en el alma el conocimiento del bien y del mal. Y se nos dice que si la persona busca a Dios con pureza de intención, la persona se va a salvar, sin importar si está aquí, está allá, es seguidor de esto, seguidor del otro, siempre y cuando su intención sea siempre vivir en el bien. ¿Que le va a costar más trabajo? Bueno, sí, porque nosotros como católicos tenemos la ayudota de los mandamientos, de los sacramentos, cosa que ellos no la tendrían. Pero bueno, finalmente la misericordia de Dios es grande y nosotros como católicos nunca estamos con la idea de decir solo nosotros nos vamos a salvar. No, la misericordia de Dios es grande para todos. Dice, y en el concepto de ellos todos se consideran santos. Para ellos, por el simple hecho de ser testigos, mormones o cristianos, como sean, nosotros ya somos santos. Todos ustedes son unos pecadores. Nosotros todos vivimos con la conciencia de somos pecadores. Por eso tenemos que luchar por mantenernos cerca de Dios, porque nuestra naturaleza es pecadora. No nos consideramos santos.
que sería tanto como caer en la soberbia, ¿verdad? Bueno, pues vean, con esto hemos concluido nuestro curso de Nuevo Testamento 1. Me alargué un poquito ahorita con este video, porque con este yo ya quiero concluir lo que es este Nuevo Testamento 1. Hemos concluido nuestros temas. Y yo espero para la próxima clase ya vamos a tener nuestra primera clase de Nuevo Testamento 2. ¿Qué vamos a ver en Nuevo Testamento 2? Todas las cartas de San Pablo, o sea, las epístolas de San Pablo, las cartas pastorales, y me parece que básicamente son esos, cartas pastorales y un poco de la Constitución Dei Verbum y del Evangelii Nuntiandi. Bueno, pues entonces ya con esto concluimos. Espero que haya quedado claro todo esto, y con mucho gusto, si alguien tiene dudas o preguntas, ya les dije, pónganlas en el WhatsApp del grupo, y ahí vamos a, con gusto les daré una respuesta, y espero, pues vamos a seguir pidiéndole mucho a Dios que esto pase lo más rápido posible, que todos se cuiden, que se despierte la responsabilidad de todos, porque realmente es una gran irresponsabilidad de todos el que por comodidad personal, o sea, no me gusta el cubrebocas, no me da la gana y yo quiero hacer una fiesta y la hago, y es una gran irresponsabilidad porque ponen en riesgo a las demás personas que a lo mejor nosotros sí tenemos interés en cuidarnos, tenemos una salud delicada, y si los demás no nos ayudan a cuidarnos, pues nos ponen en riesgo, ¿sí? Bueno, pues vamos a despedirnos con una breve oración. Contigo voy, Virgen pura, y en tu poder voy confiada, pues yendo de ti amparada, mi alma volverá segura. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y nunca solo me dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Como tengo entendido que ya todas tienen su libro de Nuevo Testamento 2, les pido que lean el tema 0. Sí, por favor, tiene un cuadrito que está en la página. El tema 0 dice, bueno, ni siquiera sé si es el tema 0, dice presentación del curso. En la página 7 tienen ustedes un cuadrito ahí que dice: presentamos un cuadro de referencia para la sistematización del estudio a ser desarrollado por cada equipo. Como no estamos allí, si se fijan ustedes, este cuadrito lo pueden contestar si leen ustedes las citas bíblicas que están en la página 8. Atrás está un cuadrito donde están las 4 iglesias: Jerusalén, Corinto, Roma y Antioquía, y tienen unas citas bíblicas. Si ustedes leen esas citas bíblicas, van a poder contestar el cuadrito que está aquí. Y con esto iniciamos la semana próxima. Es la introducción al libro, presentación del curso, no es el tema 0, presentación del curso. Pues que tengan una excelente semana, y estoy muy contenta de poder continuar con ustedes con el Nuevo Testamento 2. Que Dios los bendiga a todos, que nos acompañe y que pasemos sanitos esta otra semana, ¿sí? Pues que tengan, nos estamos mirando en el próximo video.